Hola, buenas tardes a todos. Muy bienvenidos a nuestro cuarto webinario. Cómo no equivocarnos durante la desescalada que estamos organizando entre la Superintendencia de Salud y la Sociedad Chilena de Calidad Asistencial. Queremos partir el webinario de hoy día de una forma algo diferente, porque queremos partir con la presentación de nuestra moderadora. Les quiero contar a todos ustedes que nos están acompañando hoy día que para la generación de estos webinarios hemos creado un comité editorial en el cual participamos personas de SOCAS y personas de la Superintendencia de Salud, y hemos contado con el enorme apoyo de la Asociación Madrileña de Calidad Asistencial, representada por uno de los miembros de su junta directiva, la doctora Ana Isabel Fernández. Por tanto, la doctora Fernández ha sido un socio, un aliado fundamental durante todo este periodo para poder contar con expositores de la calidad que ustedes han ido viendo en nuestros webinarios pasados, y nos ha dado la posibilidad de contar con ella como moderadora para el webinario de hoy día. La doctora Ana Isabel Fernández es máster en gestión de la calidad de los servicios de salud, máster también en Administración y Dirección de Servicios Sanitarios, máster en Derecho Sanitario, máster en Documentación y Sistema de Información Sanitario, y tiene una gran experiencia en gestión de calidad y riesgo en diferentes ámbitos asistenciales, hospitalarios, ambulatorios, de care home, de a nivel dental, a nivel de seguros, etc. Es profesora de varios cursos de gestión sanitaria y seguridad del paciente, y como ya les he dicho, ha participado con nosotros representando a la Junta Directiva de la Asociación Madrileña de Calidad Asistencial, a quien de manera muy particular queremos agradecer por el apoyo que ha significado en la generación de estos webinarios. Y en este sentido quiero agradecer de manera especial al doctor Pedro Ruiz López, que es presidente de la Asociación Madrileña de Calidad Asistencial y que nos acompaña el día de hoy. Doctora Fernández, adelante. Bueno, pues buenos días a todos y buenas tardes. Muchas gracias, doctora Gutiérrez, por la presentación, y muchas gracias a la Superintendencia de Salud y a la Sociedad Chilena de Calidad Asistencial por contar conmigo tanto en la participación en el comité organizador de estos webinars, así como la oportunidad que me dan para estar hoy aquí con ustedes moderando esta jornada. Es para mí todo un honor. Permítanme brevemente les comente cómo transcurrirá esta jornada. En primer lugar, comenzará la señora doña Carmen Monsalve, intendente de prestadores de Superintendencia de Salud, dando la bienvenida. Posteriormente pasaremos a las presentaciones de los diferentes expositores. Ya saben ustedes por el programa que hoy tenemos a 4 expositores grandes profesionales y de diferentes ámbitos. Esto dará un valor y enriquecerá este seminario. Posteriormente pasaremos a las cuestiones que ustedes irán haciendo por el chat, a dar respuesta a ellas, para finalmente finalizar el seminario. Por tanto, yo quiero dar paso a la señora doña Carmen Monsalve, como he dicho, intendente de prestadores de Superintendencia de Salud, para que nos den la bienvenida a todos. Adelante, Carmen, cuando quieras. Muchas gracias. ¿Se ve bien? Ahí sí. Bueno, primero que nada quiero agradecer la presencia de todos y dar la bienvenida a todos los que hoy día están participando de nuestro cuarto seminario de este primer ciclo que hemos organizado como Superintendencia de Salud y Sociedad Chilena de Calidad Asistencial. Para nosotros es muy importante la convocatoria que ha tenido este seminario. Nosotros hemos tenido ya 4, hemos llegado a la primera mitad de este primer ciclo, porque tenemos una programación de 8 seminarios durante este primer ciclo. Por lo tanto, este cuarto seminario, que su título, tal como lo dice, es un desafío. ¿Cómo no equivocarnos durante la desescalada? Ya el título lo dice todo. Y en ese contexto, en esta oportunidad, hay nuestra moderadora que
ya la presentó Joana, les va a ir contando y relatando, ¿no es cierto?, de nuestros grandes expositores de hoy día. Contamos con presencia de importantes expositores que van a enfocar esta mirada desde distintos ángulos, tanto del Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, como de la mirada de la experiencia de otros países, y de nuestro primer expositor, que le va a dar un contexto muy significativo también a lo que significa, ¿no es cierto?, este gran desafío que estamos enfrentando los países que nos hemos visto afectados por la pandemia. Cuando uno habla de desescalada, bueno, hay definiciones muy precisas respecto a lo que esto significa, pero en el ámbito de sanitario es el segundo gran desafío que tenemos después de enfrentar esta pandemia, ¿no es cierto? Y una de las definiciones que señala este término tiene que ver con la disminución progresiva, ¿no es cierto?, del peligro y la tensión que resulta de un proceso de escalada, y que tiene que ver con este descenso que tienen que hacer los países, y que hoy día, en la realidad, todavía los están enfrentando, y nosotros recién estamos iniciando con un plan país, y no sabemos cuál va a ser el camino que vamos a recorrer y los resultados, cómo se van a ir dando. Por lo tanto, es importante compartir en esta instancia, ¿no es cierto?, las distintas miradas, y probablemente en un futuro, en alguno de los seminarios futuros, vamos a poder hablar de cómo vivimos finalmente y cuál fue el resultado como país en este proceso, ¿ya? Yo no les voy a ahondar mucho en el tema, porque nuestros presentadores y grandes expositores son los que le van a dar el sello más importante a este tema, pero sí me interesa mucho dejarlos invitados, dada la convocatoria que hemos tenido. Hoy día en el país y en todos los países se están haciendo una serie de seminarios permanentemente, pero nosotros estamos muy contentos como superintendencia y como Sociedad Chilena de Calidad Asistencial, porque de verdad la convocatoria que ha tenido permanentemente ha sido sobre 500 asistentes. Muchas veces ha habido una cantidad importante de personas que han quedado fuera de la inscripción por el tema de cupo. Así que los dejo invitados a los que vienen, a los 4 interesantes temas que vienen adelante, que tienen que ver con la atención primaria y los grandes desafíos que va a enfrentar la atención primaria, telemedicina, la humanización y en la integración público-privada. Así que, por favor, manténganse siempre informados de nuestras invitaciones, y agradecidos de que nos acompañen. Estamos abiertos a contestar todas las preguntas que nos vayan haciendo, no a lo mejor en los seminarios, pero siempre dispuestos como institución a entregarle y derivarle la respuesta a sus correos. Así que, en función del tiempo, y que es lo más importante de la presentación, voy a dejar a nuestra moderadora para que ella presente a nuestros invitados y los correspondientes temas. Muchas gracias por su participación. Bueno, muchas gracias, Carmen. Y como ha dicho ella, bueno, pues tenemos un gran nivel hoy de panelistas, de expositores, y ellos, pues bueno, van a dar luz a todas esas cuestiones relacionadas con desescalada. Y vamos a dar ya paso al primer expositor. Él es el señor don Rodrigo Jordán, como dicen ustedes allí en Chile, hartamente conocido, ¿no? Ahí en Chile. Bueno, pero permítanme que hay personas también de otros países. Él es ingeniero civil industrial y montañista. Él fue, como bien saben, el líder de la primera expedición sudamericana en llegar a la cumbre del Everest. Es el único montañista en el mundo unido por sus 3 caras sin ser un Sherpa. Y la verdad es que todo esto, la montaña le ha enseñado las claves, ¿no?, para enfrentarse a otros desafíos. Como ustedes saben, es el President of Vertical, sociedad anónima. Él es exdirector del ejecutivo del Canal 13, profesor de universidad, doctor en filosofía por la Universidad de Oxford y
muy importante presidente de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, ¿no? Cuyo objetivo ellos trabajan para aliviar la pobreza y la exclusión, una supraorganización que reúne a 240 organizaciones. Pero de cara a este seminario, a mí lo que me gustaría destacar también de él es que él es una persona que cree en los equipos de trabajo, en el abordaje de los problemas con una visión integral. Conoce perfectamente lo que es trabajar en condiciones adversas y asumir riesgos. Y conoce muy bien la importancia de estar bien, física, emocional, intelectual y espiritualmente para abordar cualquier situación. Y teniendo en cuenta este currículum y su experiencia, él nos va a hablar de una vez alcanzada la cima, no está todo resuelto. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por estar aquí y cuando quieran, adelante. Muchas gracias, Ana Isabel, muchas gracias a todos. Tenemos casi 400 personas inscritas, un honor y un privilegio trabajar con el servicio, con la Superintendencia de Salud y especialmente la atención primaria. La pega que está haciendo la salud en Chile es impresionante. Nunca van a sobrar, pero siempre van a faltar palabras de agradecimiento, así que es un privilegio estar con ustedes hoy día. Para no perder más tiempo, voy a compartir mi pantalla. Y hablarles específicamente de lo que dice Ana Isabel del Everest y de la importancia de bajar. Yo antes que apareciera aquí le habían puesto ya desescalada a este seminario, cómo vamos a desescalar. Algo de eso les puedo contar en el mundo de la montaña y sacar tal vez algunos aprendizajes para lo que tengan que hacer ustedes en salud. Este es el Everest, está visto desde China. El Everest es limítrofe entre Nepal y China, tiene dos caras en la China y una en Nepal. Esta es una de las caras de la China, que fue intentada, y esto es importante, por este primer grupo de escaladores en 1921. O sea, el próximo año se cumplen 100 años de esa primera expedición. Y si ustedes miran, el tremendo desafío que tenían era impresionante. Nada ni nadie, ni en ninguna cosa se había llegado a la altitud del Everest, que son 8.848 metros o 29.000 pies. O sea, ir a la cumbre del Everest era ir hoy día como ir a Marte. O sea, realmente un lugar extraordinario. Y ojo, lo hacían con esas indumentarias, ¿eh? con bufandas de lana, con chaquetas de tweed o de género. Bien impresionante. No tenían ninguna posibilidad de lograrlo, pero ya el sueño, el propósito, era muy grande y yo admiro mucho a este equipo. Lamentablemente, y esto tiene que ver con la desescalada, este escalador que se llama George Lee Mallory y este se llama Andrew Irvine fueron vistos por última vez yendo hacia la cumbre. No sabemos si llegaron y finalmente nunca regresaron. Eso fue una expedición que fue el año 24, ellos fueron en 3 oportunidades, pero fallecieron en la expedición del 24. Y fue encontrado el cuerpo de Lee Mallory el año 99, o sea, 75 años después, a 8.000 y tantos metros en bastante buenas condiciones. A esa altitud, con la sequedad del aire, con el frío, se conservan los cuerpos. Y los románticos creemos que puede ser que haya llegado, porque en su último viaje le había dicho a su esposa que él iba a dejar la foto de ella en la cumbre del Everest. Y cuando lo encontraron con su ropa, su indumentaria, encontraron sus anteojos, el lápiz que llevaba, la libreta de nota, etcétera, pero no encontraron la foto. Entonces, puede ser que hayan llegado. Pero la verdad es que no bajaron, ¿sí? Y la primera verdadera ascensión la hicieron los ingleses junto, en realidad, un neozelandés y un Sherpa, pero una expedición inglesa, Tenzing Norgay en la fotografía, un Sherpa, y Edmund Hillary, los dos ya fallecieron, fueron los primeros hombres en llegar a la cumbre y bajar. Edmund Hillary siempre dijo eso. Siempre dijo, mira, a mí, nosotros fuimos los primeros en subir y bajar. No necesariamente los primeros en subir porque siempre tuvo la posibilidad que la expedición anterior hubiera llegado. Entonces, es importante la desescalada porque lo que se conoce del montañismo, lo que se habla del montañismo es la llegada a la cumbre y el éxito total es la llegada a la cumbre. Pero la verdad es que la mayor parte de los accidentes ocurren a la bajada, ¿sí? El 80% de los accidentes ocurren a la bajada. Y eso pasa por muchas cosas, porque cuando ya se pasa el pic, ¿no es cierto? Podemos hacer el comparativo con el pic de salud, ¿no es cierto? Con todas las enfermedades, cuando ya empieza a disminuir,
empiezan los relajos, la gente se empieza bueno, ya pasó, llegan a la cumbre, los escaladores dicen, bueno, esto ya pasó, dejan de tomar agua, han invertido, están agotados porque han invertido muchas horas de trabajo, y finalmente viene el cansancio. En mi experiencia personal, nosotros fuimos al Everest, esta es la vista desde Nepal, fuimos por una tercera cara que está detrás de estas montañas, que es el Everest y el Lhotse. Esta es una foto aérea del Himalaya, y lo que ustedes ven en verde aquí es Nepal y la India. Nosotros, la aproximación normal es por aquí, nosotros dimos la vuelta y entramos por el norte, ¿sí? A la cara del Kanchun, que es esta cara, que es una cara de mucha dificultad técnica, muy difícil. Solamente 3 expediciones en la historia la han subido. Y efectivamente este es el equipo que fue muy bien entrenado psicológicamente, espiritualmente, como dice Isabel, intelectualmente y técnicamente para subir el Everest, pero también para bajar. Claudio Lucero, que es nuestro maestro en el montañismo y que va a ser un factor importante en esta presentación, siempre dijo, en la verdadera foto de cumbre es cuando estamos todos de regreso en el campamento base, sanos y sanos. Y aquí el paralelo es que eran muy competentes en el estado, en la capacidad de escalar, buenos para escalar en roca, en hielo, aguantan las largas horas de jornada de trabajo, igual en los servicios de salud que han estado en la emergencia, largas horas de trabajo expuestos a un riesgo, o sea, realmente encomiable lo que han hecho, memorable y tremendamente agradecida a la población chilena. En el Everest es lo mismo, frío, largas jornadas de trabajo, sueños difíciles, hambre, etc. Y también, ¿por qué no decirlo?, coraje. En el montañismo el peligro, indudablemente hay un peligro de muerte porque las condiciones son muy duras. También admirar el coraje que han tenido los personales, la gente de salud, de ir a trabajar y estar expuestas a una contaminación, a contagiarse con el COVID-19, tener problemas de salud. Entonces, realmente admirable y en algún sentido una metáfora. Ahora, una vez que el cerro estuvo todo equipado, estuvo enfrentada a la ascensión, venía el intento a la cumbre. Y allí, lo primero fue escoger a quienes iban a ir a la cumbre. No todos iban a ir a la cumbre, y a Claudio Lucero, por su edad, en ese momento ya tenía 60 años, no estaba en condiciones físicas para ir. Tal vez el que más merecía ir a la cumbre, porque había dedicado su vida al montañismo, es profesor de montañismo, no iba a tener otra oportunidad de subir, pero en fin. Cuando le dije esto, le dije que no lo estábamos llevando a la cumbre, que estábamos yendo solo los 3 más jóvenes con más fuerza. Me dijo que se había frustrado, le había dado incluso algo de rabia, porque él quería ir, pero entendía, y esto es muy importante, entendía que el objetivo no era que uno individualmente llegara a la cumbre. Lo importante en ese caso era llevar la bandera chilena a la cumbre del Everest, y que él entendía esa decisión, aunque le dolía, la entendía, y seguía disponible para trabajar y especialmente para ayudar a bajar a las personas. Tuvimos una larga conversación y a mí me impresiona su reacción, ¿no? Su reacción es decir, aquí no vinimos a los objetivos personales e individuales de cada uno, sino que a subir a la cumbre. Efectivamente llegamos a la cumbre, aquí estamos los 3 que llegamos a la cumbre, Juan Sebastián Monte, que tiene ese Huidobro y yo. Y claro, la historia termina aquí normalmente, pero la verdad es que no. Cuando bajamos al campamento 2, primero al 3, agotado, una jornada de 30 horas de trabajo. Y cuando ya llegamos al campamento 2, y les prometo, yo lo único que quería era llegar y dejarme caer en los brazos de Claudio y que él se preocupara, todavía faltaba bajar del campamento 2 al campamento 1, al campamento base, o sea, varias horas de trabajo. Y él me dice, tenemos que bajar inmediatamente. Yo digo, imposible, estamos agotados, llevamos 20 horas de trabajo, 30 horas de trabajo, no, tenemos que bajar al tiro, porque todavía puede venir una tormenta. Han habido muchos días de buen tiempo, lo más probable es que venga una tormenta, así que tenemos que seguir bajando. Y nos ayudó a bajar como perritos amarrados de una cuerda. Uno iba bajando adelante, trastabillaba, se tropezaba y él nos detenía, él nos cuidaba y nos hizo bajar otras 20 horas. Trabajamos 40 horas seguidas en ese descenso, muy duro, muy difícil porque es una pared vertical de cuerdas, pero finalmente llegamos al campamento base. Y esto es importante porque, como digo, esta es la foto verdadera de la cumbre, cuando todos estamos de vuelta en el campamento base sanos y salvos. Y normalmente se reconoce al jefe de la expedición, que fui yo, a Cristian García Huidobro, que llegamos a la cumbre, a Juan Sebastián, se reconoce al equipo
pero pocas veces se reconoce como es debido el trabajo de Claudio, que nos ayudó a desescalar la montaña. Probablemente, y esto es re importante, si no hubiera sido por el trabajo de Claudio, no habríamos salido. Efectivamente, llegando a Cabildo Base se desató una tormenta. Si no hubiéramos quedado arriba descansando, nos hubiera pillado la tormenta y hubiera sido difícil salir. Estamos vivos para contar esta historia, es probablemente por esa acción de Claudio, que siempre estuvo preocupado de esa desescalada, de ponerla siempre en la importancia que tiene, en que los accidentes ocurren ahí, en que los problemas ocurren ahí, porque, insisto, psicológicamente la gente está agotada, se relaja. Esos son los aprendizajes muy breves que yo podría compartir con ustedes. No quiero ocupar más tiempo, entonces solo quiero devolver la pantalla a Ana Isabel y darle la bienvenida a los otros expositores. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por tu exposición. Y bueno, al final haremos un pequeño resumen, sobre todo con las líneas más importantes, pero yo no puedo dejar de resaltar algo que has dicho que me ha parecido fantástico, y es la importancia del trabajo en equipo, el papel o el rol que cada miembro del equipo tiene que desempeñar, y que todos ellos son igual de importantes, aunque no todos siempre tengan la misma visibilidad. Muchas gracias de nuevo. Bueno, pues vamos a... Gracias. Bien. Vamos a pasar al segundo expositor. ¿De acuerdo? Es el doctor José Luis Novoa Rodríguez. Como todos ustedes conocen, él es el jefe de la División de Gestión de Redes Asistenciales en el Ministerio de Salud de Chile. Él es especialista en salud pública, y por supuesto él tiene una vasta experiencia en gestión clínica y administrativa en el sector público de salud, tanto a nivel primario como terciario y prehospitalario, así como también en servicios de salud. Él nos va a presentar el desafío de una red coordinada. Cuando quiera, José Luis, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros compartiendo todo tu conocimiento y experiencia. Cuando quiera, adelante. Muchas gracias, Isabel, por la presentación. Tomando las palabras, Rodrigo, es una tremenda oportunidad, un tremendo honor que nos hayan invitado, digamos, a esta exposición. Y sin perder tiempo, digamos, que el tiempo muy preciado, voy a iniciar mi presentación. Me imagino yo que se ve bien la pantalla. ¿Bien? Ok. Se ve perfectamente. Muchas gracias. Bueno, el desafío de la red coordinada. A ver, ¿cómo iniciamos esto? ¿Cómo se plantea? Comprendamos que se han visto muchas gráficas similares a las que yo estoy exponiendo, que grafican o que demuestran en el fondo cómo ha sido el comportamiento de esta pandemia en distintos países del mundo. Primero, digamos, en China, en el hemisferio norte, y al final nos pegó a nosotros acá en Latinoamérica. En nuestro país, desde que comienza esto, la primera semana de marzo, que empezamos este trabajo en el cual tiene una gran cantidad de casos con un crecimiento exponencial, principalmente desde abril en adelante, tenemos esta primera ola que nos llama, que nos obliga a redireccionar todos los esfuerzos sanitarios para dar respuesta principalmente a la contención y, en segundo lugar, a la necesidad de crecimiento de capacidades técnicas en espacios críticos. ¿Ya? Lamentablemente, esta primera ola también viene asociada a una gran mortalidad, que fue variable en distintas latitudes del mundo, pero que en nuestro país tuvo una significancia importante. Dicho esto, y esta escalada hasta preparar un sistema sanitario que permita esta respuesta, viene una segunda ola en la que nos hemos obligado, digamos, a atender todos los pacientes que por algún motivo no fueron atendidos como estaban planificados,
y tienen cierta urgencia. Hablamos de pacientes que no necesariamente tenían coronavirus. Terminada la segunda ola, viene, particularmente en la atención primaria, Disculpa, José Luis. Habitual. ¿Perdón? José Luis, disculpa. Sí, sería tan amable de acercarte un poquito más al micrófono para que el sonido sea más... ¿Ahí me escuchas bien? ¿Ahí sí? Gracias. Ok. Bien. Como les señalaba, entonces vivimos esta primera ola que todavía cabe señalar, lo voy a explicar más adelante. En Chile, por ser un país de 4.000 kilómetros de longitud, todavía tenemos distintas realidades desde Arica a Punta Arenas, pero particularmente en la zona central y sur ya esta primera ola pasó. Tenemos la segunda ola, que es de los pacientes agudos, no coronavirus, que no pudieron ser atendidos en el fondo por la redirección de los esfuerzos en la contención respiratoria. Tiene una tercera ola que particularmente va ligada a la atención primaria. Entiéndase que la atención primaria también redestinó sus esfuerzos a la atención y contención comunitaria de la pandemia, y que lamentablemente nos va a llamar a atender pacientes crónicos que se han reacudizado. Y lo que estamos viviendo como país también y en el mundo, una gran crisis económica y todos los problemas de salud mental asociados a las cuarentenas prolongadas y al hacinamiento. En ese sentido, en nuestro país, como un antecedente relevante, cabe destacar, digamos, en esta escalada inicialmente, que el sistema público creció prácticamente triplicó sus camas de intensivo, y en el ámbito de la asociación público-privada pasamos de 900 a sobre 3.000 camas. En las camas de intermedio, misma situación, con la gran utilización de camas. Tuvimos la oportunidad de capacitar una gran cantidad de recursos humanos, nos dimos cuenta que había una gran oferta de recursos humanos que podía dar esta respuesta. Diseñamos el sistema de atención, creciendo considerablemente la hospitalización domiciliaria, y eso en el fondo nos trajo la oportunidad de dar una muy buena respuesta hospitalaria. Ahora, cuando vemos el gráfico que está en el cuadro inferior con esta línea roja, que para nosotros era el seguimiento de los pacientes ventilados que teníamos de forma constante, nos damos cuenta que la barra en el fondo cada vez se va distanciando el techo de la barra con la línea roja. ¿Y qué nos dijo esto? Bueno, aparentemente estamos llegando a la cima o a la cresta de esta ola, y tenemos que ir viendo cómo se comporta, mantener la contención y la vigilancia y tratar de retomar la actividad dentro de lo posible. Lamentablemente, todos estos esfuerzos nos trajeron como consecuencia una gran cantidad de pacientes, digamos, postergados, particularmente en Chile, para los, personas que están escuchándonos, que no conocen nuestra realidad normativa. Nosotros tenemos dos tipos de pacientes, por llamarlo de una forma. Tenemos pacientes que tienen una garantía por ley de darle respuesta a su problema de salud en plazos definidos o en algún tratamiento en específico definido. Tenemos otras que lamentablemente tienen que ir esperando en función de la oferta sanitaria. Para nosotros, para que ustedes se hagan una idea, manejamos alrededor de 4 millones de garantías de atención, desde el nivel primario hasta el terciario. Y lo relevante de esto es que nosotros, a la fecha propio de la pandemia, tenemos 47.000 garantías retrasadas, es decir, que no cumplimos en el plazo, y tenemos cerca de 235.000 garantías que vamos a vencer de aquí a diciembre si no hacemos algo. Sin olvidar todas las que van a venir de personas que se confirmen su enfermedad en el transcurso de este segundo semestre. O sea, hablamos cerca de 2 millones de personas. Y en el caso de la garantía no GES o de la lista de espera no GES, estamos hablando de cerca de 1.300.000 personas que tienen un promedio de espera hoy sobre 400 días. Es decir, tenemos gente que espera más de 2 años por la resolución de la enfermedad. Es un tremendo desafío y es a lo que estamos llamados ahora para hacer esta desescalada lo más coordinada posible. Como les señalaba, este país largo y estrecho tiene distintas realidades. En esta gráfica, que si bien es cierto no tiene los valores, ustedes pueden observar el comportamiento de las curvas
de circulación viral y de tendencia. Claramente vemos que en el norte de Chile tenemos todavía los pacientes al alza, incluso tenemos zonas que ni siquiera están pensando en la cresta de la ola, siguen creciendo y estamos muy preocupados, sumados con la Subsecretaría de Salud Pública y con los equipos de atención primaria, en poder contener la circulación viral con el objetivo de generar el punto de infección. Sin embargo, la zona central, región metropolitana, O'Higgins y de Maule del sur, el comportamiento ha sido bastante más, benigno, por llamarlo de una forma, o optimista, y por lo tanto nos vemos en la obligación de empezar a reactivar lo antes posible la actividad asistencial. Dentro de los impactos, ustedes pueden observar en el siguiente gráfico que ha sido categórico el daño, en cierto modo, que le ha generado a la respuesta sanitaria a la pandemia. Ya en el mes de marzo habíamos perdido un 30% de actividad de consultas de especialidad, en abril un 78% y en mayo un 76%. Es impresionante, la cantidad de gente que lamentablemente se dejó atender en la atención ambulatoria. Por su parte, en cuanto a la cirugía electiva, la tendencia fue exactamente la misma, llegando en mayo, en abril y mayo, un 73-75% de pérdida de actividad asistencial. En el ámbito odontológico, misma situación, pero el pico es mucho más radical, teniendo presente, la liberación de aerosoles en la actividad asistencial odontológica, llegando prácticamente cercano al 100% de la suspensión de la atención odontológica en nuestro país. Esto trajo como consecuencia una gran pérdida de actividad y de generación de garantías de oportunidad también en la atención primaria. Y como ustedes pueden ver, en el transcurso del mes de febrero y marzo se generó un punto de inflexión importante, llegando incluso a una disminución de cerca de 700.000 garantías que no se pudieron confirmar respecto de la producción histórica de nuestro país. Eso se ve reflejado también año a año, mirando que había una cantidad de garantías retrasadas que, si bien es cierto, se iban cumpliendo, pero ya en el año 2020, en los meses entre enero y mayo, se generó un crecimiento exponencial, llegando a las 46.000 garantías retrasadas que les había mencionado previamente. En los tiempos de espera, nuestro país, para que ustedes lo vean, después de revisando las estadísticas españolas, ustedes en España, están cerca de los 100 días, 130 días promedio. Nosotros en realidad habíamos estado con muy buenos números históricamente. A diciembre del 2018 teníamos 380 días, íbamos en un buen pie hasta septiembre del año pasado, bajando 60 días promedio de nuestra lista de espera total en el país. Lamentablemente, por una situación social y después de la pandemia, tuvimos un retroceso importante, y ya desde junio y día, esto, lo incorporé ayer el corte, tenemos 430 días promedio de espera, es decir, retrocedimos 50 días de diciembre y 100 días de lo que ya habíamos avanzado con mucho esfuerzo de toda la rehabilitación. Misma situación, en el ámbito de la especialidad, ambulatoria. Ahora, esto que nos trae en esta desescalada un tremendo desafío estratégico. En primer lugar, recuperar y optimizar la producción hospitalaria con el fin de responder eficaz y eficientemente a las demandas sanitarias, y nosotros, como Ministerio de Salud, en este segundo semestre, definimos 3 objetivos estratégicos. En el fondo, cómo reiniciamos la actividad. ¿Eso cómo se define? Primero, tratar y hacer lo imposible, porque es una ley que tenemos que cumplir y tenemos una gran cantidad de personas detrás con un problema de salud, de garantías, retrasadas y vigentes, y las tenemos que cumplir de día a fin de año, a fin de año. En segundo lugar, resolver todas las listas de espera y búsqueda de consulta de especialidad con prioridad sanitaria, porque como bien todos sabemos, los recursos son limitados, y más aún cuando estamos con un sistema muy resentido y inmediatamente va a tener que recuperar su actividad, vamos a tener que recuperar principalmente todos los pacientes que tengan riesgo vital, con secuelas funcionalidades, recuperar la tasa de trasplantes, que lamentablemente también tuvo un impacto importante, llegando a un 50% de la actividad que se había conseguido el año anterior, y también obviamente vamos a hacer un foco en las intervenciones quirúrgicas que tengan excesivo tiempo de espera. Entendiendo esto, que pueden ser
condiciones no vitales, pero no por eso menos importantes y que también las tenemos que aceptar. Para eso, hemos definido distintas líneas de acción en esta desescalada. En primer lugar, aumentar de forma progresiva la atención de los usuarios, considerar la alternativa de horarios de atención, digamos, inhábil de fines de semana, obviamente, y tratar de utilizar la infraestructura y la capacidad instalada, lo que más se pueda. Considerar, obviamente, en todo el proceso asistencial todas las unidades de apoyo administrativa y este tema que lo quiero realzar, que es la optimización de las carteras de servicio. No es raro ver en nuestro país, y creo yo que la realidad no es distinta en otros lugares del mundo, en el sentido de que en hospitales de alta complejidad se realizan intervenciones que muchas veces pudiesen hacerse en la mediana o baja complejidad. Y teniendo claro que la oferta instalada es limitada, la idea es ordenar la cartera de servicio de todos nuestros establecimientos. Obviamente, y en la misma línea de lo que plantea, digamos, la superintendencia y las normas de calidad y seguridad de la atención, tenemos que procurar la seguridad del paciente, la seguridad del personal, entendiendo el contexto de pandemia, optimizando el uso de los recursos disponibles y lo que más se pueda, y obviamente una vigilancia constante y sistemática de la situación epidemiológica local, entiéndase comunal, provincial, regional y nacional, con una mirada estratégica del Ministerio de Salud por sus dos subsecretarías para ir definiendo en el fondo dónde podemos ir avanzando en la eventualidad de que tengamos algún brote o algún, digamos, evento centinela, poder hacer el retroceso por regresión hasta tener nuevamente la seguridad. En ese sentido, ya hace cerca de 6 semanas hemos estado trabajando en una planificación de definir en primer lugar la disponibilidad de infraestructura e insumos. Entiéndase también la consideración de los flujos de atención en los establecimientos con el objetivo de tener claridad de las limitaciones de infraestructura, de recursos humanos y también mitigar cualquier vector de contagio cruzado en la lógica del hacinamiento de los establecimientos. En segundo lugar, mantener el recurso humano dentro de lo posible, que esto está creciendo y que se hizo el esfuerzo como Estado de contratación con el objetivo de aumentar la oferta lo que más se pueda, disponibilizar todas las unidades de apoyo y mantener todos los laboratorios que se incorporaran. Entiéndase que en Chile había solo 2 o 3 laboratorios autorizados para realizar PCR y hoy tenemos sobre 100 laboratorios que están a nivel nacional. Y la disponibilidad de tecnologías de información como gran desafío, modificando el paradigma de la atención, en el sentido de implementar con normativas que ya fueron sancionadas por la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que dan digamos, el respaldo administrativo y legal para poder hacer atenciones por videollamada, control por consulta telefónica y cualquier, digamos, atención vía telemática con estándares de seguridad, digamos, procurando el cuidado y el cumplimiento de la ley de derechos y deberes de los pacientes y resguardando obviamente la ficha clínica. Esta es nuestra situación de infraestructura nacional de quirófanos. Disponemos en Chile de 639 quirófanos y un tema que no es menor y que nos obligó a crecer, que lo que mencionaba, de 900 a 3.000 camas críticas, seguimos también siendo realistas y que no íbamos a poder mantener ese nivel de exigencia sanitaria desde el punto de vista de las camas críticas. En esa lógica, el Ministerio de Salud está haciendo, junto con Hacienda, digamos, para poder financiar esto, un esfuerzo tremendo de pasar de 6 a 7 camas críticas adultos a nivel nacional a un número de 12 camas críticas, que es el promedio de la obra. Esto nosotros lo hemos definido de acuerdo a esta lógica de esta tabla que les expongo, y con este objetivo queremos dar cuenta de duplicar nuestra capacidad pública y quedarnos con cerca de 1.200 a 1.300 camas críticas adultos por beneficiarios. ¿Ya? ¿Qué tiene de relevante? Doctor Novoa, disculpe, un par de minutos le queda. Gracias. Sí, perfecto, estoy muy certera. ¿Cuál es la idea de esto? Hacer un análisis práctico y dinámico respecto de la realidad de cada región del país. Y por consiguiente, en la misma línea del plan paso a paso que definió el gobierno, hacer un trabajo sistemático con la realidad de cada uno de nuestros establecimientos en función de su área de influencia. Para esto,
hemos definido distintos criterios de trabajo, digamos, epidemiológico para los pasos de transición y preparación a la apertura inicial y avanzada en nuestro país, y unos criterios de activación progresiva quirúrgico que relacionan la ocupación de cama crítica, de circulación viral, y en función de eso definir también cuál va a ser el perfil de cirugía que va a realizar cada uno de nuestros establecimientos. Con esto, en el fondo, podremos tener claridad respecto de cómo va a ser el trabajo en la atención abierta, cómo va a ser el trabajo en la atención cerrada y cómo vamos a dar respuesta también al proceso quirúrgico. Este trabajo está siendo, digamos, realizado por la IGERA, por la división que yo dirijo, en conjunto con los servicios de salud, con un referente con este servicio que interactúa con todos sus establecimientos en los distintos procesos, y ya, digamos, van a salir publicados ahora estos 3 documentos de orientaciones del ámbito ambulatorio y quirúrgico y de orientación a los directores de cada servicio de salud del país, con el objetivo de crear un plan de gestión asistencial que contenga todos los ámbitos de esfuerzo, con monitoreos semanales, como bien les señalaba, y con un cuadro de mando integral que va a involucrar todos estos indicadores que nos van a permitir hacer un seguimiento efectivo del cumplimiento de la renovación de la actividad de forma segura para los usuarios, para los funcionarios, y tratando de optimizar lo que más se pueda nuestra capacidad instalada en el público y también en el privado. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Novoa, por la excelente presentación. Me gustaría simplemente destacar, ya luego tendremos tiempo, pero una frase es que nos encontramos frente a un desafío que hay que abordarlo de forma integral, desde diferentes puntos de vista: la gobernanza, las organizaciones, los pacientes, los profesionales, y desde un punto de vista epidemiológico también. Muchas gracias y pasamos con la siguiente ponencia. Pasamos ahora a presentar al doctor Pedro Ruiz López. Él es presidente de la Asociación Madrileña de Calidad Asistencial. Es doctor en medicina y especialista en cirugía general y aparato digestivo. Él actualmente es coordinador de calidad del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Y él ha participado en numerosas comunicaciones, artículos, capítulos de libros y muchas comunicaciones a congresos. Él es investigador principal y colaborador de más de 11 proyectos de investigación, y es coordinador y profesor de diferentes cursos y másteres. Muchas gracias, doctor Ruiz, por estar hoy aquí con nosotros y deseando oír la presentación y ver qué experiencias, qué lecciones aprendidas también desde España en el ámbito hospitalario puede compartir con nosotros. Cuando quiera, por favor, su presentación, atención hospitalaria, reorganizar la atención con procesos seguros. Muchas gracias. Muchas gracias, Anabel. Buenas tardes y buenos días. Para mí es un placer compartir esta ponencia en este webinar tan interesante, del que estoy aprendiendo tanto. La primera ponencia me ha encantado, da un aire de frescura, pero en el fondo se analiza algo tan importante como es el factor humano y el comportamiento que tenemos ante situaciones críticas, la necesidad de analizar la situación, planificar y conseguir lo mejor de cada uno. Y la intervención de José Luis, pues, por supuesto, basada en datos, que es la única manera que tenemos para gestionar adecuadamente una situación como la que estamos viviendo. Bueno, esta es una conjunción de astros. Júpiter, Saturno se alinean aproximadamente cada 200 años, y esta es un poco la situación que a mí me pareció que estábamos viviendo en la Asociación Madrileña de Calidad Asistencial. Es una asociación que depende de la Sociedad Española de Calidad Asistencial, pero que hemos tenido la suerte de compartir un grupo de personas que nos llevamos muy bien, que participamos en diferentes ámbitos de la asistencia, primaria, especializada, emergencias, pública, privada, y entonces pues hemos coincidido. Tenemos un objetivo común, que es mejorar las cosas a nivel sanitario, y hemos empezado a trabajar de una manera con mucha ilusión. Aquí falta una persona que probablemente se eche en falta, que
es esta que conocéis, que es Anabel Fernández. Muchas gracias, Anabel, por colaborar en esta organización e invitarnos también a ANCA a participar en este evento. Esta es la página de nuestra sociedad. Hemos trabajado duro en este tiempo elaborando algo que consideramos que era importante, que era disponer de un informe dirigido a la gestión hospitalaria durante episodios como el que hemos vivido, este pico de pandemia tan terrible, en el que ya deberíamos haber estado preparados con planes de múltiples víctimas, que por ejemplo en nuestro centro, yo trabajo en el Hospital 12 de Octubre, que es un hospital de tercer nivel en la zona sur de Madrid. Teníamos uno antiguo y que desgraciadamente pues no estaba actualizado adecuadamente y que tuvimos que improvisar sobre la marcha todas las actuaciones a hacer. Se trata de que lo tengamos al día para que no nos vuelva a suceder, aunque todos sabemos la incertidumbre que hemos vivido en esta epidemia y que por tanto era muy difícil. Y el segundo documento, que es este, y que estaba basado precisamente en la etapa que estamos viviendo en este momento, para facilitar la transición, esta llamada desescalada, que no es volver atrás, sino darle la vuelta a la montaña, como comentaba Rodrigo, y en el que hemos trabajado toda la Junta Directiva y también otros expertos que se han sumado para la elaboración de este documento. Quizá lo primero que podríamos plantear es cuándo podríamos considerar que estamos en disposición de afrontar una desescalada, ¿no? Pues cuando hay una reducción sostenida, por ejemplo, en 14 días, esto no son reglas estrictas, son orientativas sin más, que podamos trabajar con los pacientes y profesionales con la adecuada seguridad, esto ha salido, lo ha contado también José Luis, y la capacidad de evaluar las personas con síntomas de COVID, realizar la monitorización no solamente de ellos, sino también de los contactos que hayan podido tener. Y tenemos que tener en cuenta estos aspectos, porque en cualquier momento se puede producir un repunte de esta epidemia como estamos ya viviendo en nuestro país, que parecía que todo iba muy bien, pero de repente pues las normas se han dejado de cumplir en alguna medida como se debería. Ya empezamos a ver precisamente esto. Vemos, por ejemplo, el número reproductivo básico, en el que hemos llegado a 0,5, es decir, que teóricamente el infectado contagiaba a media persona y ahora estamos ya pues en 1,25. Cifras ya que empiezan a ser preocupantes. Y también tenemos que controlar la sobremortalidad. Vemos cómo durante el pico de pandemia esto se disparó, pero que hasta ahora pues la mortalidad por COVID y por otras causas como ictus, infarto y tal, se mantienen dentro de unos intervalos de confianza todavía aceptables. Y por supuesto, controlar siempre la necesidad de disponer de los recursos necesarios para los test, los EPIs, etcétera, que son aspectos clave para poder mantener esta desescalada con una cierta garantía. Como siempre, la gobernanza, cosa que a veces desgraciadamente se echa en falta. Hay una gobernanza estable, pero cuando hay situaciones de este tipo, pues a veces no existe. Consideramos que tiene que haber un comité coordinador con las áreas representadas, tanto dirección como preventiva, servicios de prevención, áreas clínicas, admisión, todas las áreas que van a tener que, en cierto modo, analizar día a día la situación e ir introduciendo los cambios necesarios para adaptarse a la situación real. Otras estructuras, en nuestro país tenemos la Junta Técnico Asistencial, que es un grupo representativo elegido por los profesionales, en los que está la dirección y también están los representantes de las diferentes áreas asistenciales. Estos actuarían como un mecanismo de transmisión de problemas, de comunicación de esa información hasta los niveles más bajos de la organización. Y también los referentes en cada servicio clínico, referente COVID-19, para que esta información llegue puntualmente y también el comité coordinador conociera los problemas o conozca los problemas que están viviendo los diferentes servicios. Este comité coordinador, que es clave, tiene que establecer cuáles son los procesos críticos y los recursos que se necesitan para llevarlos a cabo, monitorizar los indicadores como el cuadro de mandos que ya
que ha presentado también José Luis, revisar estas estructuras nuevas, estas áreas asistenciales nuevas y estos circuitos establecidos, establecer un plan de comunicación interna, garantizar la seguridad en todo momento de pacientes, familiares y profesionales, tener un plan de contingencia para disponer de los recursos humanos necesarios, gente preparada, formada, con tener previsto también un plan para el descanso del personal, porque eso es muy importante para tener el personal disponible en condiciones psicológicas adecuadas y físicas adecuadas. Y revisar también la adecuación de los suministros. En los profesionales tenemos que conocer la situación epidemiológica mediante PCRs y test serológicos. En nuestro centro se ha hecho a todos los profesionales. Evaluar la curva de fatiga, como hablábamos, establecer el apoyo psicológico necesario, y esto es algo que hemos vivido, la necesidad de unas recomendaciones básicas, de disponer de información suficiente para poder informar a pacientes y profesionales, y familiares por parte de profesionales bien informados, y también cómo disminuir esa carga de ansiedad y estrés. Realizar una estimación del personal de reserva necesario, estimular el teletrabajo, que en general se ha trabajado mucho de esta manera, se ha evitado esos contactos que hubieran producido más contagios y que en muchas condiciones pues se ha trabajado suficientemente. Disponer de un protocolo de decisiones éticas difíciles, que ha habido muchas también, que pacientes ante esa dificultad de tener recursos para todos, podíamos ofrecerles ese ingreso en intensivos, esa intubación, etcétera, y a veces pues era el propio profesional con muy poca ayuda el que tenía que tomar la decisión. Para eso están los comités de ética asistencial y también la colaboración de los propios compañeros. La comunicación, fomentar que sea de carácter telemático, y esto tenemos herramientas muy potentes que se han utilizado y se van a tener que utilizar cada vez más, herramientas tipo pues esta, como Teams o Zoom, etcétera, que hay muchas y todas son eficaces. Y en los pacientes, potenciar la asistencia no presencial mediante teléfono, videoconferencia. Esto ha sido importantísimo para esa bolsa de pacientes pendientes de programación o incluso que ya estaban programadas y no se han podido atender presencialmente. En nuestro centro, por ejemplo, el 60% de estos pacientes han podido ser atendidos telefónicamente. Informar a los pacientes del balance riesgo-beneficio, sobre todo en intervenciones quirúrgicas, el seleccionar muy bien a los casos por la alta mortalidad que tienen los pacientes infectados con COVID en las complicaciones quirúrgicas, e informar a los pacientes de los circuitos, limitar las visitas y acompañantes, aunque esto es progresivo, y en la desescalada, pues por ejemplo ya en nuestra comunidad ya se permite el acompañamiento de un familiar en ciertos casos con autorización del personal médico. Garantizar esta comunicación por parte de los pacientes con sus familias mediante tablets, etcétera, que se han utilizado mucho en nuestro medio, y también la disponibilidad de medios necesarios para la atención a pacientes con dificultad de comunicación. Imaginaros la dificultad que puede tener un paciente autista en esta situación. Todo esto tenemos que tenerlo previsto también. Hay que valorar la pertinencia de esa reprogramación, definir la prioridad y la necesidad de esa visita presencial, o si podemos resolverla de otra manera. Realizar siempre que sea posible esta consulta telefónica o telemática e informar al paciente cómo está su cita, porque esa incertidumbre puede ser muy dura, aparte de a lo mejor no detectar complicaciones que pueden suceder, episodios agudos por no atender esa llamada. Replantear los criterios de actividad en cada servicio, consensuar entre los diferentes niveles asistenciales, entre atención hospitalaria, atención primaria, etcétera, aquellas actividades que son realmente inaplazables, otras que requieren una priorización, etcétera. Informar al paciente, preferiblemente por parte del personal sanitario que pasa con su cita. Los procesos hay que reajustarlos considerando pues la tecnología y la telemática, porque va a haber cambios sin duda,
va a haber cambios en circuitos y asegurar la seguridad, como ya se comentaba anteriormente, de profesionales, pacientes, la ambiental en cuanto a eliminación de residuos, los circuitos, el mantener las distancias en las salas de espera, el distanciar también a los pacientes en la hospitalización, en la urgencia, etc. Estos protocolos y procedimientos se tienen que adaptar, los asistenciales, pero también aquellos relacionados con limpieza, desinfección, etc. La comunicación es muy importante, este es uno de los problemas que hemos vivido en nuestra etapa de COVID e incluso posterior ya en esta etapa de desescalada. Es muy importante que la información llegue a todos los profesionales y para ello tenemos medios tecnológicos suficientes que pueden hacer que esta información llegue perfectamente a los profesionales. Implementar las tecnologías colaborativas para poder informar a las personas, a los profesionales de una manera telemática también, pero también masiva, que puede ser utilizando estas estrategias. Disponer de listas de distribución de profesionales para dirigirnos ya a colectivos determinados, establecer la comunicación específica para los nuevos profesionales, los profesionales que llegan, que no conocen bien y que tenemos que darle una formación inicial, en un plan de formación rápido que tiene que estar preparado también. Es redistribuir los tablones de anuncios, habilitar un espacio de sugerencias si no lo hubiera. Y el tema de la continuidad asistencial en cuanto a criterios de transferencia dentro del hospital, pero también derivaciones a instalaciones externas. Los pacientes COVID elaborar o actualizar en su caso criterios de coordinación con atención primaria para el seguimiento necesario de los pacientes. Nombrar un responsable de la coordinación externa que forme parte de esta coordinación, de este comité de coordinación que hablábamos, y establecer reuniones conjuntas periódicas con atención primaria, hospital, emergencias y centros sociosanitarios. Tenemos que tener información de estos centros sociosanitarios, del número de pacientes existentes, compartir esta información, incluso introducir como un indicador más dentro de ese cuadro de mando del hospital la información sobre los centros sociosanitarios. Y en la salud pública, pues está claro que nuestro papel es seguir las recomendaciones estrictamente y aportar la información que nos solicitan puntualmente. Aquí no vamos... Doctor Ruiz, 2 minutos. Sí, es lo que me queda. A ver, esto es el cuadro de mandos, un cuadro de mandos básico, mucho menos extenso y que el que se ha presentado anteriormente, pero ver pues, cómo es la casuística que estamos manejando, los ingresos, etcétera. Muy relevante es el tiempo de duplicación de pacientes infectados para ver en qué situación estamos dentro de esta desescalada. El número de reproducción básico instantáneo, fundamental también como indicador, como criterio para ver cómo va esta desescalada y la posibilidad de un repunte. Los recursos de EPIs y kits para diagnósticos. Esto quizás sea una aportación que no se suele ver, que es que nosotros definimos un plan, pero después hay que comprobar que ese plan se está llevando a cabo. Pues que el comité realiza las reuniones, que el cuadro de mando está disponible y se sigue puntualmente, que se utilizan las herramientas digitales de comunicación, que existe ese apoyo emocional, la señalización, etcétera. Es decir, que todo lo que definimos en el plan debemos ver si realmente se va a cumplir o no se va a cumplir los sectores de EPIs, los protocolos de limpieza, la disponibilidad de ropa y la verificación de ese plan de comunicación interna. Bueno, pues para terminar, como lecciones aprendidas es que tenemos que estar organizados y coordinados entre los diferentes dispositivos asistenciales, que tenemos que estar muy bien abastecidos para hacer frente a esta desescalada y un posible repunte, que tenemos que disponer de datos fiables y comunicarlos oportunamente y que tenemos que cuidar de los pacientes, de sus familias y de los profesionales. Y nada más, muchas gracias por la atención y para mí sería una satisfacción que esta alianza que acaba de nacer en cierto modo entre la Sociedad Chilena de Calidad Asistencial y ANCA se pudiera plasmar en múltiples proyectos en un futuro próximo. Muchas gracias.
a mí me gustaría resaltar, son muchas cosas las que se podrían decir de tu presentación también, pero solamente una cosa muy rápida, la importancia de la humanización también en esta situación de pandemia. Facilitar las medidas necesarias para que estos pacientes COVID que están ingresados y aislados en los hospitales puedan abrazar virtualmente, ¿no?, de alguna forma también a su familia. Muchas gracias y pasamos a la siguiente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctora Pilar Astier. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros compartiendo este seminario. Muchas gracias. Bueno, pues la doctora Astier, Pilar, ella es miembro, ¿no?, de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Calidad Asistencial. Ella es Chair of the Working Party on Quality and Safety in Family Medicine. También es coordinadora del Grupo de Seguridad del Paciente, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Especialista en medicina familiar, pero también es especialista en medicina preventiva y salud pública. Actualmente ella, su labor profesional la desarrolla en un centro de atención primaria en España, en Aragón, pero ella en el pasado también ha desempeñado puestos de responsabilidad en gestión hospitalaria en diferentes hospitales. Y ella nos va a hablar de la atención primaria, clave en la detección rápida y respuesta a nuevos recursos. ¿Serán las pandemias parte de la cartera de servicio de atención primaria? Muchas gracias. Pilar, cuando quiera, adelante. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve correctamente? Perfectamente, gracias. Perfecto. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia, agradecer su presencia y agradecer también a la sociedad chilena y a la Superintendencia de Salud el invitarme a participar en este webinario, a la estupenda moderadora y a mis compañeros por sus presentaciones, porque yo creo que nos ayudan a reflexionar y a estimular la mejora, ¿no?, que es lo importante de estos webinarios. Simplemente comentaros que no tengo ningún conflicto de interés en relación con esta presentación, que como ha dicho Anabel, la moderadora, soy médica de familia en un centro de salud de Zaragoza, que soy miembro de la Junta Directiva de SECA y que también soy coordinadora del Grupo de Seguridad del Paciente de SENCI. Con estas dos sociedades organizamos una jornada de seguridad del paciente anual para atención primaria específicamente desde el año 2008 y esto ha llevado también a que haya asumido recientemente la coordinación del Grupo Mundial de Calidad y Seguridad del Paciente en la Asociación Mundial de Médicos de Familia. Voy a hacer una presentación muy breve de lo que es el Sistema Nacional de Salud Español para comprender el proceso de la desescalada. El Sistema Nacional de Salud Español es universal, se financia por impuestos, es de provisión pública, pero tiene la singularidad de estar constituido por 18 servicios regionales de salud, 17 de comunidades autónomas y uno de 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. Y tienen cada uno de ellos una historia clínica común y un sistema de prescripción electrónica que ahora se ha hecho interoperable entre ellas. Finalmente, todas las comunidades autónomas compartimos el sistema de notificación de enfermedades de la Red Nacional de Epidemiología Española. Este es el mapa con todas las tarjetas sanitarias que dan acceso a los sistemas autonómicos de salud. La coordinación de estos sistemas autonómicos se realiza a través del Consejo Interterritorial, que durante el tiempo de la pandemia ha tenido una gran relevancia. La estructura y funcionamiento de la atención primaria en España es similar en todas las comunidades autónomas. Se organiza en lo que denominamos zonas básicas de salud, que es el territorio que atiende un centro de salud. Varios centros de salud se agrupan en áreas básicas de salud que tienen de referencia 1 o 2 hospitales. Y en estos centros de salud trabajan equipos de atención primaria que son equipos multiprofesionales de médicos, enfermeras, trabajadores sociales, fisioterapeutas, odontólogos, y la población se registra con un profesional médico y un profesional de enfermería. Y eso llamamos cupo, que tienen una lista común de pacientes y se trabaja en equipo. Y finalmente todo este equipo de atención primaria tiene un acuerdo de objetivos común para evaluar resultados al final de cada año. Y en esta situación llegó la pandemia. La pandemia supuso la declaración del estado de alarma
con la centralización de todas las decisiones sanitarias en el Ministerio de Sanidad. Y a partir de la suspensión del estado de alarma en el 21 de junio de 2020, se volvió a descentralizar la responsabilidad sanitaria a las comunidades autónomas. ¿Y por qué esto es importante? Porque ahora cada comunidad autónoma controla la situación epidémica de su región. Yo voy a hablar del caso concreto de Aragón en esta diapositiva. En la izquierda podéis observar el mapa de la Comunidad Autónoma de Aragón dividido en sus zonas básicas de salud. Cada zona básica tiene un centro de salud y un equipo de atención primaria, y estos equipos vuelcan a la historia clínica electrónica los datos de las PCR realizadas y los casos diagnosticados y contactos investigados. En el centro podemos ver el mapa de Zaragoza, ya que es donde se concentra la mayor parte de la población. En el dibujo inferior observamos la curva epidémica. Aragón es la comunidad autónoma que en el momento actual tiene más casos declarados de enfermedad COVID ahora mismo. Como veis, el 21 de junio pasamos a una nueva normalidad, pero el 23 de junio el gobierno autonómico, Salud Pública y Atención Primaria autonómicas decidieron retroceder de fase, dejar en fase 2 a una zona básica debido al incremento de casos. Y desde el 23 de julio hemos pasado varias zonas básicas de salud a fase 2 con confinamientos parciales y aumento de la distancia social debido a la notificación por parte de los equipos de atención primarias de un excesivo número de casos. La mayor parte de los casos que estamos teniendo ahora son en pacientes asintomáticos o con síntomas leves moderados y que afectan a población joven. Antes de ayer solo hubo 9 positivos en población mayor de 65 años de los 401 casos que se declararon. Por eso, en la desescalada es crucial la alianza entre salud pública y atención primaria. Esto quiere decir que tenemos que detectar precocemente cualquier caso, hacer pruebas, aislar y aplicar las medidas que se han aprobado. En Aragón es obligatorio el uso de mascarilla tanto en sitios cerrados como abiertos desde el 13 de julio. Y finalmente, como atención primaria, recoger la información epidemiológica a través de la encuesta oficial aprobada, y para ello nos han reforzado con la figura de los rastreadores, que son profesionales de enfermería y trabajo social formados que ayudan a los equipos de atención primaria, tenemos entre 2 y 3 personas en cada equipo, a identificar los contactos de cada caso diagnosticados. Actualmente en Aragón estamos identificando unos 3,5, 4 contactos por persona y haciendo PCR sobre los mismos, de una lista de unos 20 contactos que describen los pacientes que han tenido. Por ello es importante compartir la información. Nosotros contamos con una historia clínica electrónica que visualiza salud pública, visualizan todos los equipos de atención primaria, visualizan los hospitales y también las emergencias de ambulancias, de tal manera que en esta página en la que veis resultados búsqueda para COVID podemos identificar aquellos casos que son positivos, que son no concluyentes y que están en estudio desde cualquier unidad asistencial que atiende al paciente, lo que permite tener una buena descripción poblacional para seguir tomando medidas, incluso medidas de confinamientos muy parciales como son las zonas básicas en concreto. Pero las estrategias de gestión en esta desescalada, como bien sabemos, son gestión de riesgos, es decir, prevenir, detectar y mitigar. Por un lado, una gestión proactiva, previniendo y detectando, y por otro, una gestión reactiva, tratando de mitigar cuando ya el contagio se ha producido en la población. Inicialmente, los centros de salud vamos a reforzar en cualquier contacto y a través de redes sociales las medidas generales de prevención, y actualmente somos los que damos la primera atención a la mayor parte de los casos que son asintomáticos o con pocos síntomas. Ahora mismo estamos haciendo un triaje y un número alto de pruebas de PCR y nos permite garantizar de esta manera que aquellas atenciones presenciales han superado esas pruebas y las atendemos con seguridad.
Se han elaborado por diferentes sociedades científicas. Yo aquí presento las fases de transición de la pandemia en atención primaria que ha elaborado la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, en la que se sugiere la activación de la participación de los administrativos de los equipos de atención primaria, que disponen de un checklist que les permite preguntar al paciente que solicita cita una serie de preguntas para orientar y conceder la cita no presencial con su médico, con su profesional de enfermería, con trabajo social o bien directamente porque se ha derivado de otro servicio sanitario para que se le haga en su centro de salud la PCR, ¿no? Nosotros tratamos de asegurar un contacto personalizado telemático en las siguientes 24 horas y ahora se están habilitando nuevas vías de citación web, como la tarjeta sanitaria electrónica, una aplicación de móvil, y en todos ellos tratamos de vigilar los aspectos de calidad y seguridad del paciente, en concreto en relación con la confidencialidad y la protección de datos. Y una vez que se ha decidido que el paciente acude al centro, mantenemos un triaje presencial, ya por personal sanitario, un circuito limpio y un circuito COVID, el área de pruebas PCR y hemos definido el aforo de las salas, que condiciona el diseño de agendas, tanto para visitas presenciales intercaladas con visitas telefónicas. Y toda consulta presencial debe ser de alto valor clínico, de tal manera que en una misma visita tengamos una alta resolución asistencial para resolver el problema del paciente. Y no olvidar, como bien se ha comentado previamente, la posible segunda ola que puede venir de aquellas patologías crónicas que se pueden complicar. Por ello, en esa gestión proactiva del riesgo, buscamos colaboración entre profesionales de medicina y enfermería y trabajo social para detectar proactivamente casos que puedan agravarse. Hemos emitido listados por cupo, por equipo de médico y enfermera, de pacientes crónicos, de mayores de 80 años, de pacientes que toman más de 10 medicamentos, de diabéticos, anticoagulados, de tal manera que se les llama proactivamente para tratar de resolver los problemas o las inquietudes que tienen. En este mismo entorno no podemos dar una atención segura sin que los profesionales estén seguros y por eso tratamos de garantizar la seguridad en el entorno, garantizando los equipos de protección individual, buscando ergonomía laboral, puesto que ahora pasamos muchas horas en consulta telemática, utilizando auriculares para las llamadas con pacientes y queremos innovar introduciendo medios audiovisuales o bien envíos seguros de imágenes o documentos por parte de los pacientes. Mantenemos las visitas a domicilio con esos criterios de seguridad y siempre por 2 profesionales para garantizar la puesta y retirada de los EPIs. Y cuidando esa salud emocional y esa salud para la buena toma de decisiones, pues facilitamos reuniones de equipos, como podéis ver en la fotografía, en espacios grandes, con mascarilla, guardando la distancia de seguridad, en las que se puedan compartir decisiones complejas de equipo, ¿no? Y también dar el soporte emocional a aquellas personas que notemos que puedan estar un poco superadas por el gran trabajo que están realizando. Y finalmente, no podemos olvidar la gestión reactiva, ¿no? Tratando de mitigar y evitar que el daño sea mayor. Y para eso, pues seguimos dando atención telefónica a los pacientes COVID con síntomas leves moderados que están en domicilio y también a aquellos a los que se nos ha comunicado que han sido dados de alta hospitalaria, de tal manera que podamos evaluar sus necesidades, controlar con pulsioximetría, en alguna ocasión con tratamiento anticoagulante y finalmente, con el paso del tiempo, evaluar su estado de salud para identificar secuelas. Y dentro del grupo de segundas víctimas de seguridad del paciente se ha lanzado un proyecto que se llama Ser Más contra COVID, hablando de las segundas víctimas de la pandemia, que son los propios profesionales que, a pesar del coraje de los primeros días, ahora se pueden sentir emocionalmente exhaustos y esta aplicación nos permite tener pues un apoyo emocional en esa situación compleja que estamos viviendo actualmente, ¿no? La atención a la comunidad es fundamental porque no queremos que nadie quede atrás y es coordinado en los equipos de atención primaria por parte de los trabajadores sociales, garantizando aquellas necesidades básicas que pueden
complicar la salud de nuestros pacientes, tanto el acceso a alimentación saludable como el apoyo para hacer gestiones económicas, facilitar red de voluntarios y finalmente el apoyo psicológico para sobrellevar las diferentes etapas del confinamiento, ¿no? También el duelo en las épocas en las que hay restricción para poder convocar a la familia, ¿no? En el momento actual, nosotros al estar en fase 2 volvemos a tener esas restricciones sociales de una manera importante. No debemos olvidar que el confinamiento y la enfermedad por la COVID van a ser una experiencia más del paciente a lo largo de su viaje por el sistema sanitario y tenemos que tratar de facilitarle desde atención primaria esa atención lo más humana posible, lo más segura posible y con la mejor calidad que los recursos que tenemos nos permitan ofrecerlas. Y yo creo que en eso todos los profesionales de atención primaria estamos comprometidos. Finalmente, y como expertos en calidad, esta gestión reactiva nos debe llevar a evaluar, a aprender de los fallos y sobre todo a implantar mejoras, ¿no? Tenemos un sistema de notificación y aprendizajes de incidentes de seguridad del paciente en el que no vamos a olvidar notificar aquellas situaciones de seguridad que han ocurrido en la pandemia, de tal manera que de forma inmediata nos puedan ayudar a rediseñar procesos, a mejorar y evaluar estas acciones desarrolladas con diferentes instrumentos que podemos tener de herramientas de calidad como el PDCA, la espina de pez o diagrama de Ishikawa, los ANFES, de tal manera que el rediseño de este plan de respuesta de la pandemia que lo hemos hecho, hemos ido aprendiendo conforme lo íbamos haciendo, nos permita, como va a ser, incorporar a la cartera de servicios de atención primaria la respuesta a las pandemias de una manera segura y con calidad. Finalmente, quiero recordaros que este año, el 17 de septiembre, celebramos nuevamente el Día Mundial para la Seguridad del Paciente y que el lema de este año va directamente a defender la seguridad de los trabajadores como una prioridad en seguridad del paciente. Los trabajadores sanitarios seguros puedan dar una atención sanitaria segura, ¿no? Yo os invito a celebrarlo también en vuestras diferentes instituciones el próximo 17 de septiembre. Y nada más, muchas gracias por su atención y yo creo que ya podemos dar paso a las preguntas, al debate y a las sugerencias. Muchas gracias, doctora Fier, por la presentación. A mí me gustaría solamente decir una frase de tu presentación y es que los repuntes, los rebrotes durante la desescalada es una realidad. Por eso es muy importante la perfecta coordinación entre salud pública y atención primaria. Muchas gracias. Gracias. Bien. Bueno, pues ya hemos oído a nuestros 4 expositores de hoy y vamos a pasar a la parte de preguntas. Bueno, vamos a ir haciendo preguntas que han ido llegando por el chat a los diferentes expositores y empezaremos con Rodrigo Jordán. En primer lugar, pues comentarte, Rodrigo, a ver si ha ido la... Vale. Comentarte, Rodrigo, que hay un mensaje para ti. Una persona nos pide que te demos un mensaje y dice: excelente presentación del verdadero valor del trabajo en equipo. Aprender a escuchar y considerar la experiencia para lograr el objetivo y no caer en el intento. Voy a ir compartiendo otras preguntas con otros expositores y luego vuelvo de nuevo contigo. Gracias, Rodrigo. Tenemos una para José Luis, el doctor Novoa. La pregunta dice, José Luis, mira, la pregunta dice: ¿se consideran en los datos presentados en esta presentación la teleconsulta en área ambulatoria? Dice, ya que se realizan anamnesis, revisan exámenes y ajustan terapia. Siendo transparente, en forma retrospectiva, no se han considerado, digamos, en el dato global hoy. ¿Y por qué lo señalo? Hay un sistema de registro del Departamento de Estadística de Información en Salud que, como no estaba normado legalmente, no se declaraba como tal. Entonces, tenemos conocimiento de que los sistemas, los servicios de salud bien registrados, pero hoy
yo siendo franco no tengo el dato, sin embargo, a contar de ahora se va a incorporar en la estadística mensual. Perfecto, muchas gracias. También tenemos una pregunta para el doctor Ruiz. Pedro, cuando puedas, te comento. Están preguntando si en España se hace PCR de ingreso a todos los pacientes hospitalizados. Y dicen, y si es que sí, ¿hasta cuándo piensan seguir haciéndolo? Vamos a ver, ahora en esta etapa que estamos viviendo, los pacientes que llegan al hospital, pues si tienen síntomas sugestivos, pues se les hace como se hacía anteriormente. Solo que ahora hay más posibilidades, prácticamente es a todos los que lo necesitan. Los pacientes que están pendientes de una intervención quirúrgica o cualquier otra actividad, sí que se pide que tengan una PCR en un plazo de 72 horas anteriores al ingreso, y en caso de que no lo tenga, se hacen una vez que el paciente ya ha ido al hospital. Entonces, se intenta que esta asistencia sea completamente segura, y en este momento yo creo que la mayor parte de los protocolos están en esta línea, en asegurarnos que pacientes que van a los centros hospitalarios y reciben algún tipo de asistencia, pues han hecho previamente, para la actividad programada, se han hecho una prueba, y si no, pues se hace en el propio centro hospitalario. Muchas gracias, Pedro. Pilar, una pregunta tenemos también para ti. Están preguntando acerca de cómo en España están definiendo el aforo en las salas de espera. Sí, en los centros de salud se ha evaluado mantener en lo que es la sala de espera la distancia de 1,5 metros, ¿no? Con lo cual es en lo que es el diseño de los asientos, pues un asiento sí, otro no, los cuales se han precintado para no dar oportunidad que el paciente se pueda alojar allí, y se han definido sobre todo las agendas, porque en una sala puede haber muchos profesionales pasando consulta al mismo tiempo, con lo cual se han hecho como tramos horarios de que profesionales pueden ver pacientes presenciales en ese tramo horario con el aforo definido, y eso ha hecho reformular todas las agendas de los centros de salud. Muy bien, muchas gracias. Rodrigo, tenemos otra pregunta para ti. Mira, dice, ¿quién o quiénes toman las decisiones en el equipo de montaña? Entre paréntesis, dice, ¿y quiénes hacen cumbre y quién no? ¿Está previamente determinado ese equipo? Yo soy estudioso bastante del liderazgo, y en el caso de Chile, esto se lo digo a los españoles, pero puede ser que en España esté ocurriendo algo similar, y es que de alguna forma, frente a la pandemia, no solo de salud, porque también se ha transformado en una pandemia social, humanitaria, etcétera, la población de repente como que pide un líder, ¿no? o una líder que venga como a ordenar y a solucionar todo. Y ese liderazgo ya no ocurre, no existe. ¿Sí? Son muchos más liderazgos participativos, y eso se transmite a las distintas capas. Entonces, en un servicio de salud, claramente el ministro de salud no puede tomar todas las decisiones, ni es un hombre o una mujer héroe sobrehumana. Por tanto, nosotros hemos optado a partir de eso, de tomar las decisiones en equipo. No solo el equipo es para hacer las cosas, sino que para juntarse y decidir en equipo. Y en algunos casos, sí, todavía hay que mantener una cierta autoridad, porque en algunas emergencias tenemos que tener un cierto liderazgo de autoridad o directivo, pero en general un liderazgo democrático participativo, que yo creo que es aplicable al resto del mundo. Nosotros lo hacemos así en el montañismo, pero es aplicable al resto de las organizaciones. Más bien, no creo que haya un estilo de liderazgo bueno, sino que depende de ese estilo con el momento que se esté viviendo, con la gente que esté involucrada. Entonces, más bien lo que proponemos es una agilidad de liderazgo. Y así lo hacemos nosotros. Al momento final, al momento de ir a la cumbre, se junta el equipo y decide en equipo quiénes van y quiénes no van. Porque
porque algunos dicen, pero hay para eso hay que ser muy honesto, muy abierto, dejar los egos de lado, hay que ser muy generoso con el objetivo común, etcétera. Entonces, requiere también de una forma cultural, ¿no?, de aproximarse a los resultados y a los equipos. Muchas gracias, Rodrigo. José Luis, tenemos también otra pregunta para ti en relación a la demanda acumulada. Dice, ¿se mantendrá la integración público-privada? Mira, en capa crítica claramente sí, o sea, es una necesidad que tenemos. En el ámbito público, perdón, en el ámbito del envío ambulatorio y de hospitalizado, la instrucción del ministro fue primero evaluar la capacidad instalada pública. Y en función de eso, en conjunto con el FONASA, definiremos si vamos a utilizar recursos del ámbito privado. Pero en primera instancia, hoy la instrucción que yo tengo es definir cuál es la oferta pública, la demanda proyectada y la capacidad de producción, y en función de eso, vemos si sumamos al privado en el resto de la actividad. Muy bien, muchas gracias. Pedro, una pregunta tenemos también para ti. Dice, ¿cómo medimos realmente si la comunicación y la monitorización se unen de una manera correcta en torno a la seguridad y calidad asistencial? A ver, yo creo que es muy importante, y esto cuesta mucho cuando estamos en una situación que nos agobia por la presión que tenemos, por la cantidad de pacientes, por la disminución de recursos que ha habido. El preocuparse por aspectos de seguridad, como podemos preocuparnos en una situación más o menos de actividad normal, pues es complicado. Pero no queda otra. Es decir, eso lo tenemos que tener siempre en cuenta. Hemos puesto un gráfico sobre la sobremortalidad, ¿no? Y este es un tema que lo hemos sufrido, el hecho de que pacientes que no estaban infectados pero que tenían alguna patología aguda, por esa resistencia a acudir a los centros sanitarios o por la propia saturación de los centros, pues esto no ha llegado tarde o incluso no han llegado y han tenido problemas graves de salud, ¿no? Siempre hablamos de que la seguridad es la prioridad máxima de todo, y en la situación crítica, pues con todas las salvedades que podemos considerar, no nos queda otra que seguir preocupándonos por la seguridad y seguir midiendo aquellos indicadores que nos pueden hablar de si las cosas van yendo bien o no van yendo bien. Principalmente, pues, mortalidad, complicaciones graves, etcétera. Una dificultad también en este sentido son los registros, que los registros, pues a veces en una etapa aguda como la que hemos vivido, son complicados. Es decir, poder sacar a través de la codificación las complicaciones, como tenemos esa opción en una situación de base normal, pues es complicado, ¿no? Porque sabemos que los registros son de baja calidad en general, ¿no? Pero en la medida de lo posible tenemos que tener un cuadro de indicadores que nos permitan valorar si las cosas están yendo bien o no están yendo bien y comprobar en la práctica aspectos que son básicos, como aspectos estructurales, que dispongamos de circuitos separados, que las distancias estén aseguradas, que haya hidrogel en todas las zonas necesarias, etcétera, etcétera, que los EPIs estén disponibles, que la gente los cumpla. Es decir, tenemos tantas cosas que asegurar, pero que sin esto realmente pues vamos a estar un poco a lo que pueda suceder sin asegurarnos realmente que esta seguridad se mantiene. Gracias. Rodrigo, una pregunta para ti. En tu presentación has hablado acerca del fallecimiento, ¿no?, de compañeros, la situación la que has vivido a lo largo de tu vida, como se está viviendo también en el ámbito sanitario, ¿no?, están viviendo los profesionales. ¿Cómo se hace frente a esto desde un punto de vista personal? ¿Cómo supera uno esto para seguir avanzando y trabajando en el día a día? Nosotros tuvimos una experiencia muy dura del año 86, o sea, hace muchos años atrás. Tuvimos un accidente en Himalaya y murió un compañero, y no es,
perdonen que lo ponga así, un paciente, un compañero con que habíamos escalado juntos, que lo conocíamos, le teníamos afecto, cariño. Y tomamos la decisión, de nuevo esto, de retirarnos de la montaña, porque como bien decías tú, uno necesita no solo capacidad física, sino que intelectual, espiritual, y nos fuimos. Pero habiéndonos retirado ya en el viaje de regreso, incluso antes de llegar de vuelta a Santiago, decíamos, pucha, pero tal vez debiéramos haber seguido, habernos tomado un respiro, 3, 4 días, una semana, hacer el duelo de la muerte y volver a intentarlo. Y en eso yo aprendí, no estoy diciendo que sea una regla, pero aprendí las dos cosas, que la muerte es parte de la vida, es parte de lo que estamos en el mundo asiático, en el Nepal, en la India, es mucho más parte de la vida que en el mundo occidental. Que cuando ocurre una muerte hay que darse el tiempo para hacer el duelo, y eso es difícil en el caso de ustedes porque están constantemente en el servicio, entonces hacer un retiro de un día, de unas horas, de hacer el esfuerzo, de hacer el duelo y volver a la batalla, que creo que es una forma de enfrentarlo. Así lo hemos hecho. Ahora, afortunadamente, nunca más hemos tenido un caso de muerte tan cercano. Hemos tenido muertes en el Himalaya de otras expediciones, de compañeros de otros grupos, y hemos hecho lo mismo. Nos hemos rescatado, hemos ayudado a tratar de recuperar el cuerpo, nos hemos tomado un día de reflexión profunda, de hacer el duelo y después volver a luchar. Gracias, qué importante dejar pasar ese duelo, hacer el duelo. A veces las personas que nos rodean intentan, ¿no?, animar, intentan, pero hay que hacer el duelo. En España les decimos, hay que hacer el duelo. Tenemos que pasar por eso. Gracias, Rodrigo. José Luis, tenemos aquí otra pregunta. Dice, ¿el plan que has presentado también se aplica a prestadores privados? Lo he conversado con autoridades, digamos, del ámbito privado. Oficialmente nosotros no hemos pasado en introducción al mundo privado, sin embargo, hay que señalar que la salud es el ente, digamos, normativo para el mundo público y el privado, por lo tanto, se aplicaría desde el punto de vista de los requisitos y las condiciones para poder trabajar. La respuesta es sí en el fondo, pero explícitamente quiero declarar de que la orientación que yo estoy pasando hoy está abierta a la introducción al mundo público. No vamos a ampliar, digamos, al privado, pero sí, lo podemos decir. Así que, igual, os dejo el análisis respecto de que las normas de calidad las fija la superintendencia y nosotros lo que estamos implementando aquí son orientaciones de proceso. No sé si me explico en la diferencia. Sí, perfectamente. Muchas gracias. Pedro, tenemos aquí otra pregunta. Dice, desde la perspectiva de lo que ha sucedido en España y en Europa, ¿no?, ¿se cree que las personas realmente han cambiado sus hábitos? Especialmente con lo que ha pasado en Europa y sobre todo en Barcelona. ¿Realmente somos conscientes de lo que ha pasado y estamos cambiando nuestros hábitos como personas? Pues yo creo que ha sido una oportunidad excelente, que yo creo que hay algunos aspectos que todos hemos comprobado, ¿no?, que somos vulnerables, es decir, que a pesar de los avances científicos, tecnológicos, pues un bicho tan pequeño puede hacer una mella importante, y que también otro aspecto que yo creo que todos lo hemos percibido es la necesidad de esa solidaridad, ¿no? Que esta lección la aprendamos y queda impregnada en la sociedad a nivel general, eso ya creo que es otro tema, porque yo creo que sí que hay personas que se han planteado muchas cosas que probablemente van a cambiar en el sentido, pues, de intentar ser más solidarios, intentar que no se produzcan situaciones parecidas, o por lo menos que se mitiguen por la colaboración. Pero yo creo que había otras personas también, hay otro grupo numeroso de personas que lo que estaba esperando era que esto dejara de suceder para volver a la vida antigua, ¿no? Y esto lo estamos comprobando y probablemente sea uno de los motivos de este repunte que estamos sufriendo ahora. Muy bien, muchas gracias. Pilar,
volvemos contigo. En relación a los equipos y a la fatiga, ¿no? Al cansancio también, comparándola a lo que Rodrigo también comentaba, ¿cómo se está midiendo esta curva de fatiga de los equipos? ¿Cómo estamos haciendo eso? La verdad es que está siendo complicado, al menos en mi comunidad autónoma, porque tal como os he enseñado la gráfica, nosotros desde el momento de la nueva normalidad, que en un principio fue el 21 de junio, y se planificó pues un poco cuidar a los profesionales, se recomendó a los profesionales que cogieran al menos una semana o 15 días de vacaciones para tratar de desconectar. Se facilitó apoyo psicológico y apoyo de las unidades de salud mental directo de 8 de la mañana a 8 de la tarde para poder hablar, comentar las situaciones de desbordamiento emocional por el volumen de trabajo y también por las situaciones difíciles vividas. Igual parece que en atención primaria no tanto, pero cuando ibas a domicilios de pacientes muy mayores y decidían que era mejor no hacer nada, se quedaban allí y acompañabas a la familia en todo el proceso dentro del confinamiento, o acudías a las residencias sanitarias en las que la situación era muy difícil, pues todos esos profesionales sí que han tenido apoyo, ¿no? Pero os estoy diciendo que el 21 empezamos la nueva normalidad y nosotros el 23 ya una zona básica pasó a fase 2 y actualmente estamos en fase 2 al menos 20 zonas básicas, ¿no? Con lo cual los mismos profesionales estamos siguiendo trabajando. De hecho, han recomendado que se suspendan las vacaciones de aquellos que ya hayan disfrutado al menos 15 días, que los que todavía no hemos disfrutado vacaciones podamos disfrutar al menos una semana. Y se está tratando de combinar, pero en algunos servicios, en concreto en hospitales, para abrir plantas de hospitalización, pues se ha pedido a enfermería que no cojan vacaciones, ¿no? Entonces eso hace que este periodo de transición que esperábamos para poder esponjar los equipos y para poder dar un poco más de soporte y también parar y reflexionar, ¿no? Como comentaba Rodrigo, pues darse ese tiempo de todos pensando, vamos a ver qué vamos a mejorar cuando llegue otoño, pero es que ya nos ha llegado, ¿no? No ha hecho falta que llegue octubre, sino que estamos en agosto y está subiendo tanto que nos da la impresión de que estamos volviendo a subir muy rápido, ¿no? Entonces sí que estamos un poco vigilantes, ¿no? En los equipos, pues reforzando las reuniones, hablando con los compañeros, más a nivel íntimo, ¿no? De cada equipo que a nivel institucional están ahora, pues eso, sacando resoluciones para poder posponer las vacaciones más allá de que acabe el año, etcétera, ¿no? Muy bien, gracias. Seguimos hablando de los equipos, Rodrigo, y esta es una pregunta metafórica, pero una pregunta curiosa, porque dice, en este caso en el que estamos viviendo, ¿no? En este tiempo, el equipo dice finalmente es el país, ¿no? Dice es el país, dice, ¿cómo comunicar mejor a la población lo que necesitamos de ellos? Perdona, Rodrigo, tienes el mute. Sí. Como digo, yo no trabajo en el mundo de la salud, trabajo en el mundo de la sociedad civil, de la prevención de la pobreza y la exclusión. Y estamos hoy día preparando con varias agencias una campaña comunicacional que tiene que ver con la salud, ¿no? Pero no solo hecho a los funcionarios que trabajan en salud, sino que a toda la ciudadanía, a toda la población. Como se decía y lo han dicho varios, no vamos a volver a una normalidad, lo decía recién Pedro, no vamos a volver a una normalidad hasta que no haya una vacuna, ¿no? Vamos a tener que seguir viviendo en una forma distinta. Y en ese sentido, la responsabilidad de cuidarnos la salud es de todos. Y lo que decía esta agencia que ha hecho harta investigación es que la gente sabe lo que hay que hacer. O sea, ya la gente sabe que tiene que ocupar mascarilla, que tiene que ocupar cierta distancia, etc. Lo que lo complica son las circunstancias, porque como alguien preguntaba, creo que le preguntaba a la Pilar, el aforo en los lugares. ¿No? Esto pasa lo mismo en las canchas de fútbol. Nosotros tenemos que enfrentar una votación ahora en un plebiscito. ¿Cómo van a ser las condiciones para votar salvaguardando la salud, pero también cumpliendo con el desafío político de un plebiscito? La única forma que yo creo es tal como dice la persona que hace la pregunta, es que todos tengamos una conciencia de esto. No, de nuevo, no es que
nos digan de la autoridad sanitaria o gubernamental, esto es lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. Nosotros, los ciudadanos, tenemos que comprometernos con el cuidado de la salud. Si no va a ser imposible, no va a ser imposible. Aquí en Chile, y José Luis sabe eso, está empezando la fase 2, algunos municipios, algunos territorios están sacando la cuarentena, no todos, pero vamos a ver cómo reacciona la población. La población tiene que reaccionar. No, ya esto se terminó, es lo que decía de la desescalada del cerro. Ya se terminó, llegamos a la cumbre, ya bajemos todo porque esto se acabó. No puede ser eso, tiene que ser un tema de conciencia muy importante. Y ahí no solo le cabe a la salud, sino que a todas las otras instancias, privadas y estatales, tomar conciencia a la población de lo difícil de la situación. Bueno, gracias. José Luis, relacionado con lo que hablaba también Rodrigo ahora, está relacionado con las recomendaciones de investigación quirúrgica que se van a publicar. Dice, ¿cómo será aplicado en las regiones que siguen con ascenso de casos? A ver, como les mostré, digamos, rápidamente en la presentación, en las regiones donde están las condiciones epidemiológicas y de seguridad para los funcionarios y para los pacientes, nosotros solo hemos autorizado la realización de cirugías de urgencia, cirugías impostergables y algunas cirugías ambulatorias. Por lo tanto, principalmente en las regiones del norte de nuestro país, que es donde tenemos la mayor exigencia, digamos, de circulación viral en este momento, no se va a realizar cirugía electiva, digamos, disponible, y tampoco la electiva prioritaria, solo cirugía de urgencia y algunas cirugías mayores ambulatorias. ¿Ya? Por lo tanto, no, diciéndolo de una forma, no es tema hoy en la zona norte de nuestro país otro tipo de cirugía. La región metropolitana está empezando un proceso de activación y la zona sur de Chile. ¿Ya? Muy bien, gracias. Pedro, otra pregunta que tenemos aquí relacionada con la comunicación, con el plan de comunicación. Desde tu punto de vista, sobre todo desde tu experiencia, ¿no? ¿Cuáles serían los aspectos claves, ¿no?, del plan de comunicación? Pues lo primero es que la información sea clara y sea oportuna, es decir, que se informe a los profesionales, a todos los que tienen que ser informados, de manera oportuna cuando lo requiere, es decir, que haya plataformas a través de la intranet, a través de los correos electrónicos, con carteles, de la manera más exhaustiva posible, que pueda llegar a esa información al que la tiene que recibir en todo momento, ¿no? El elemento también, por ejemplo, en nuestro hospital, a nivel clínico, lo primero que se ha intentado reactivar son los comités de tumores. Comités de tumores que son elementos clave en la atención al paciente oncológico. Y esto pues se ha intentado hacer con herramientas colaborativas tipo Teams o Zoom, habilitando ordenadores que no estaban a lo mejor disponibles para poder hacerlo, habilitando salas grandes que en este momento no se utilizaban para la formación continuada, para que se pudieran reunir. Es decir, es muy importante que esta información, aparte de que los líderes puedan transmitir también con estas herramientas de colaboración tecnológicas, informáticas, puedan transmitir a todos los profesionales para que sepan de primera mano también cómo está la situación, cuáles son los planes que se van a poner en marcha, etcétera, etcétera. Pilar, en realidad esta pregunta la hacen para los dos ponentes de España, pero empezamos con Pilar, y luego si no, Pedro, si tú quieres añadir algo, es en relación a los rebrotes, ¿no? Dice ¿qué opináis de los rebrotes que está ocurriendo en España y cómo continuar, ¿no? Uh-huh. A ver, la verdad es que está siendo complejo, ¿no? No esperábamos que los rebrotes surgieran, o al menos en mi comunidad, de una manera tan inmediata y que además el crecimiento fuera tan rápido, ¿no? Es verdad que hay factores ligados a la actividad económica que han influido, al menos en mi comunidad autónoma, sobre todo el trabajo de la recogida de la fruta y de las verduras a nivel de las zonas, de las comarcas
que tienen temporeros que se desplazan de unas regiones a otras y están en condiciones de hacinamiento alojados y eso facilita el contagio, ¿no? Normalmente son contactos que no tienen prácticamente síntomas, pero esos han sido los focos iniciales. También las industrias cárnicas, los mataderos, han sido otro punto clave, ¿no? Yo creo que una vez que hemos identificado los puntos clave y se han establecido las redes de seguridad, pues en algunas de esas regiones, de esas zonas básicas, pues los casos han empezado a disminuir y el trabajo se ha mantenido, con lo cual quiere decir que la población coopera, cuando se recuerda cumplen las medidas y luego reconocen que hay que mejorar las condiciones de vida de todos para que todos podamos vivir bien. Y yo creo que ese es un buen mensaje, ¿no? Es decir, pues si tenemos un grupo de temporeros que nos vienen a ayudar a recoger la fruta y trabajan con nosotros, tenemos que facilitar unas condiciones apropiadas de alojamiento con más distancia y también los medios de mascarillas, higiene de manos, etcétera, que faciliten el que no haya contagios, ¿no? Y recordarles en muchos casos en su propio idioma las medidas de prevención y por qué se toman, ¿no? Y yo creo que esa colectividad, ¿no? Que lo que hablaba Rodrigo en relación con que el equipo somos todos, pues en el caso de la atención primaria y de la salud pública yo creo que está cada día más claro, ¿no? La globalización, que en nuestro caso se ha dado pues a través de los temporeros por el tema del trabajo, la globalización lleva implícita la salud pública y la transmisión de enfermedades porque somos humanos, no porque nadie tenga la culpa, ¿no? Y a partir de ahí, pues entre todos tenemos que construir la red de seguridad. Pedro, ¿te gustaría añadir algo o comentarlo? Bueno, yo creo que la adopción de medidas más estrictas, parece inevitable, ¿no? Es decir, a mí me encantaría pues que la propia madurez de las personas llevara a la situación pues, de que tenemos que cuidarnos entre todos, ¿no? Pero desgraciadamente a veces eso no se produce, ¿no? Y necesitamos pues que nos obliguen, desgraciadamente. Yo siempre pongo de ejemplo a los camioneros españoles que hace muchos años se saltaban todas las normas de tráfico, habidas y por haber, eran muy malos, eran terribles, ¿no? Y empezaron a multarlos. Y en pocos años tenían fama de ser los más respetuosos del mundo. Era estupendo porque te ofrecían paso, te señalizaban, y desgraciadamente eso fue como consecuencia de una serie de normativas y un seguimiento de esas normativas, ¿no? Hasta que llega un momento que ya de tanto repetirlo ya pues se te queda, ¿no? Yo creo que la conciencia se nos graba cuando actuamos varias veces hasta que finalmente se fija en nosotros. A mí me encantaría decir que bueno, que somos capaces de entenderlo, que somos capaces de madurar y simplemente por autoconocimiento llegar a la conclusión de que tenemos que ayudarnos entre todos porque es la manera de funcionar, ¿no? Pero yo creo que parece inevitable, por lo menos en esta etapa que estamos viviendo, el forzar esas medidas para que disminuyan estos rebrotes. Y hay otro aspecto también importante que es ya de tipo más técnico, que es el seguimiento de los contactos. Tenemos rastreadores, pero todavía insuficientes. Se habla de que tenemos en torno al 10-15% de los que serían necesarios y esto es algo fundamental, ¿no? Estas medidas, pero además se deben acompañar de este seguimiento por parte de los rastreadores para intentar evitar que ese contagio pues, se multiplique. Se está haciendo también hace poco tiempo porque, bueno, o sea, la verdad es que echamos la culpa a los más jóvenes de estos rebrotes, ¿no? Yo creo que no solamente son ellos, porque cuando hay reuniones familiares masivas que no se toman medidas, etcétera, pues participamos todos, ¿no? Pero efectivamente hay una parte importante y se está haciendo pues un vídeo aquí en nuestro ámbito que lo está apoyando el Ayuntamiento de Madrid para sensibilizar precisamente a los jóvenes, un poco en el sentido de que una de las escenas es que habla un joven diciendo que tú no vas a morir por mí, yo me voy a poner la mascarilla y te voy a ayudar a que tú sigas viviendo, ¿no?
Y hace falta también eso, sensibilizar a la gente para que podamos llegar a mejorar la situación. Muchas gracias, Pedro. Y ya, bueno, tenemos muchísimas preguntas y nos gustaría seguir, pero por una última pregunta en relación, Rodrigo, hace una cuestión en relación a ese liderazgo democrático, ¿no? Que planteaba, y dice que tanta madurez deben tener los participantes, ¿no? Del equipo, y la pregunta dice, teniendo en cuenta esto, dice, seleccionar a los integrantes pasa a ser más importante las habilidades sociales y el desarrollo humano de esta persona a la hora de seleccionar el equipo. Bueno, si nos dedicáramos a un seminario de organizaciones, sin duda. Yo siempre he sostenido que finalmente los equipos están integrados por personas, no necesariamente por personal de la salud en el caso de la salud o por montañistas en el caso del montañismo. Son primero personas y después son profesionales, técnicos, deportistas, etc. Y por tanto las habilidades, pero no solo las habilidades sociales, las habilidades de relación, de trabajo en equipo, de comunicación efectiva, de manejo de conflictos, de escucha activa, sino que también las habilidades personales, del dominio personal. Y aquí hacerle un comentario a Pedro. Nosotros en Chile tuvimos una experiencia un poco distinta, que es la que a mí me gustaría. Yo entiendo que también, y yo entiendo lo que tú dices respecto de los camioneros españoles, pero acá cuando se instaló el cinturón de seguridad, que no fue hace muchos años, debe haber sido hace unos 20 años, se hizo una campaña comunicacional y hubo muy pocas infracciones. La gente lo empezó a usar, se produjo el cambio cultural, porque había que cuidarse tú y tu vecino, porque en ese minuto eran solo en los asientos frontales. Entonces hay dos aproximaciones. Una es la que tú dices, ¿no es cierto? Que yo con restricción pongo y hago entender un poquito a la fuerza a la población. Pero la otra es con buenas campañas comunicacionales en que se le hace entender a la gente la necesidad de cuidarnos todos, de un trabajo colectivo. Y en esas campañas las habilidades sociales, van a ver, son cruciales. Porque tiene mucho más que ver con la emoción que con la practicidad del desempeño. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Bueno, pues como decía, tenemos muchas preguntas, pero no podemos invertir más tiempo por cumplir, ¿no?, con la agenda que está establecida. Por tanto, yo ya para finalizar quiero agradecer nuevamente a la Superintendencia y a SOPA, a todos los expositores, a vosotros cuatro. Yo la verdad lo he pasado muy bien, creo que ha estado fenomenal, ¿no?, muy interesante, y yo creo que hay muchas ideas que están ahí, muchas líneas de trabajo, ¿no?, que se pueden abrir en el futuro a la hora de afrontar pues una crisis como esta, una pandemia, ¿no? Yo sí que iría, comentar brevemente, decir 3 o 4 frases, ¿no?, y sobre todo a modo de resumen, ¿no?, de este webinario. De verdad que me ha encantado. Yo quiero destacar una frase, ¿no?, de Rodrigo, ¿no?, que dice: no hay objetivos individuales, tenemos que afrontar esto, ¿no?, en equipo. Eso es muy importante. Algo fantástico que ha comentado José Luis es que tenemos que darle a esta crisis una visión integral, ¿no? Tenemos que mirarlo desde diferentes perspectivas, ¿no?, y abordar todos sus ámbitos, ¿no? Bueno, yo sé que habéis visto cada uno muchas cosas, pero es imposible, ¿no?, resumir ahora en 2 días. Pedro, yo lo he comentado antes, la humanización, pero también lo que has comentado de la tecnología, ¿no? Qué importante la tecnología, tanto para seguir en esta situación de crisis, pues la comunicación, tanto internamente, cuando me refiero internamente quiero decir dentro de los profesionales, como la comunicación, ¿no?, con el paciente y con la población, ¿no? Y la coordinación entre salud pública y atención primaria, esto es fundamental. Y tomo estas últimas palabras relacionadas con atención primaria para invitarles al 5º webinar que ya está en marcha y que se celebrará el 12 de agosto, ahora y que será precisamente sobre atención primaria y bien. Así que
que muchas gracias a todos y ya con esto nos despedimos. Un saludo y que todo vaya bien en la desescalada en Chile y esperemos que todo también esta experiencia de España haya servido. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Chao. Vaya muy bien. Gracias. Adiós. Chao.